Saludos cordiales, señoritas y señores estudiantes. Voy a indicar el proceso que tenemos que realizar para establecer ya la conexión referente a la base de datos con nuestro sitio web. Para ello es importante que nosotros tengamos claro que esté activado el panel de control del SAM. Entonces, lo que hacemos es verificar o establecemos conexión con Apache. También tenemos que ya necesariamente establecer conexión con MySQL. Una vez que establecemos esta conexión, también nos dirigimos a lo que es la localhost para verificar que esté ya disponible nuestra base de datos que hemos creado en las clases anteriores. Por ejemplo, aquí en el caso hemos creado la base de datos farmacia y dentro de la base de datos farmacia hemos creado ya usuarios con los campos requeridos. Adicional, debo también comprobar que esté funcionando mi sitio local web. En este caso vamos a revisar que sea Farmacia B. Entonces verificamos que esté funcionando nuestra página web. También verificamos que ya esté funcionando el botón que me permita cargar la ventana modal donde nosotros vamos a identificarnos. Entonces esto es muy importante. Entonces, para ello, lo que hacemos es dentro de nuestro Visual Studio Code, vamos a implementar archivos ya en el lenguaje de programación PHP. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Entonces, la carpeta se va a llamar Cruz. Se llama Cruz porque son las siglas de consulta, de lectura, de actualización y de eliminación. Entonces, dentro de esta carpeta Cruz, lo primero que voy a crear es un archivo que me va a establecer la conexión entre MySQL y el lenguaje de programación PHP para luego relacionarlo con la página web index.html. Entonces lo que hago es dentro de mi carpeta, pulso botón derecho del mouse, pongo nuevo archivo y el archivo se va a llamar conexión.php. Ahora, dentro de este archivo PHP, lo que tenemos que establecer son o definir el espacio donde voy a ingresar código o instrucciones PHP. Para ello, pongo el signo menor, símbolo de pregunta y ya me sale aquí este código y le selecciono. Lo que hago es simplemente dejar unos espacios vacíos y lo mismo, pongo este signo, pongo el signo mayor y eso me dice que yo tengo establecido mi espacio PHP. Eso hay que tener muy en cuenta. Luego lo primero que voy a hacer, voy a definir una clase llamada conexión. Como es una clase, entonces tengo que poner entre llaves. Dentro de esta clase voy a declarar una variable de tipo pública y además que sea estática. Es decir, va a ser permanente una función. Recuerden que es importante a veces seleccionar de este cuadro emergente para no tener errores. Hay que poner function y ponemos el nombre de la función llamada conectar. Como es una función, recuerden, tiene que estar entre paréntesis, ¿sí? Y luego abrimos llaves. Entonces aquí vamos a definir
variables que me van a permitir conectar con la base de datos. Entonces ponemos define, abrimos paréntesis, entre apóstrofes, ponemos, o si no, le sacamos la estructura, coma, otra vez espacio, apóstrofes, y finalmente pongo punto y coma. Entonces necesito 4 definiciones o 4 variables, por lo que voy a copiar las 4 veces la estructura. Entonces, en la primera estructura le ponemos define. Vamos a definir cuál va a ser el servidor. Y nuestro servidor, como ya sabemos, es localhost, ¿sí? Para ello es lo que nosotros tenemos instalado el SAM. Luego necesitamos el nombre de la base de datos. Y nosotros ya sabemos que el nombre de la base de datos es farmacia. También nosotros necesitamos definir el usuario para el ingreso a la base de datos. Y el usuario siempre va a ser por default root, ¿sí? Y finalmente lo que necesitamos es una clave o un password para acceder a la base de datos PHP-MyAdmin, que en este caso no hemos definido ninguno, por lo tanto le dejamos vacío. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que nosotros hemos puesto? Entonces nos vamos a nuestro localhost, ¿sí? Nos vamos al inicio. Y aquí tenemos el botón cuentas de usuarios. Y lo que nosotros estamos haciendo acceso es a este localhost. Miren, aquí dice nombre de usuario, root, nombre del servidor, localhost, contraseña, no. Entonces, esto es lo que nosotros, o mediante este privilegio de cuentas, nosotros vamos a tener acceso. Por ello es lo que nosotros hemos establecido estos parámetros. Luego de ello, dentro de la misma función, voy a declarar una variable en PHP. Para declarar variables siempre tenemos que poner el signo dólares, ¿sí? Y le voy a llamar opciones es igual y le voy a declarar un arreglo. Para ello utilizo la palabra array. Y dentro de este arreglo voy a declarar un objeto. Para declarar un objeto ponemos PDO, dos puntos, y le ponemos una función my SQL attrib init command. Esto sí hay que escribir correctamente, que tome el valor, ponemos igual, signo mayor, y entre apóstrofes le ponemos set names UTF-8. ¿Para qué? Para que cuando nosotros recuperemos la información, si existiera caracteres especiales, le convierta a este UTF-8 y no me salgan signos raros, sino me salgan los caracteres adecuados. Especialmente esto sucede cuando utilizamos tildes y la ñ, ¿sí? Luego de ello ponemos try, que es para valorar o evaluar. Dentro del try vamos a declarar igual una variable llamada conexión. Ponemos igual a new, al objeto que definí. Y entre comillas, aquí ya no es apóstrofe, sino entre comillas ponemos, y con minúsculas, MySQL, host es igual, y aquí voy a mezclar lo que es mensaje con variable. Entonces aquí lo que he hecho, lo que está entre comillas es mensaje, y lo que después de las comillas, punto, voy a mezclar el contenido que tiene la variable. La variable en este caso, servidor, que tiene el valor de localhost. Le pongo punto y luego entre comillas, comillas para no
cometer errores, le pongo como punto y coma, le pongo dbName y le pongo igual, y afuera le pongo punto el nombre de la base de datos, que nosotros ya hemos puesto la variable. Luego le pongo la variable usuario y luego le pongo la variable password, que ya están definidos, y finalmente la conversión del UTF-8 que está puesta en la variable opciones, ¿sí? Cierro paréntesis, cierro punto y coma. Como les había mencionado, para poder visualizar más líneas puedo cerrar el explorador o también puedo hacer clic en el menú ver y hacer clic en ajuste de palabra, ¿sí? Luego lo que hacemos de esto, ponemos return, ¿sí? Vamos a retornar lo que tenga la información de conexión, ¿sí? Miren, aquí ya me aparece la variable que declaré, simplemente selecciono, pongo punto y coma. Recuerden que en PHP siempre una línea que ponga se tiene que finalizar con PHP. Aquí le pongo el try, todo try tiene el catch. Pongo catch, abro paréntesis, le pongo aquí una instrucción, exception, le creo una variable, ¿sí? Una variable de excepción. Esto tomar en cuenta que esté bien escrito, por favor, para que nosotros nos pueda regresar la información en el caso de haber un error. Abro paréntesis, dentro del paréntesis le pongo la instrucción de PHP para que me muestre el tipo de error que me sale en el caso que no puede establecer una conexión con MySQL. Esto sucede generalmente, o me va a botar un error cuando yo no le haya inicializado MySQL. Entonces ahí me va a generar este tipo de error. Entonces lo que hace es simplemente presentarme esta información para darnos cuenta y corrijamos. Entonces aquí dice el error de la conexión es dos puntos, damos en un espacio, ponemos punto, ponemos el dólares de la variable y le enlazamos con el tipo de error con la función get message. Como es una función, recuerden que siempre tiene que estar entre paréntesis. Finalmente ponemos punto y coma, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos definido lo que es la conexión. Grabamos, ¿sí? Vamos a ver qué nos aparece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar verificar este archivo que esté funcionando correctamente? Entonces, miren, nos vamos al navegador, abrimos una nueva pestaña, ponemos localhost, luego ponemos el nombre del sitio, en este caso es Farmacia B, luego hemos dicho que dentro de la carpeta cruz hemos creado un archivo llamado conexión.php. De esta manera yo puedo comprobar, entonces le doy, hago clic en Enter y automáticamente no me sale nada. Eso quiere decir que la conexión está correctamente, porque caso contrario me hubiese salido un error de que no pudo establecer la conexión con la base de datos, ¿sí? Veamos posiblemente si yo le suspendo el MySQL. Me voy acá, le actualizo la página, volvamos a ejecutar. Bueno,
Lo que pasa es que como ya se quedó en memoria, no tenemos ese inconveniente. Pero cuando sigamos procesando, si le tengo apagado, necesariamente me va a dar este error. Entonces, lo que aquí hemos hecho es que ya esté establecido la conexión. Ese es todo el proceso, el primer proceso que nosotros tenemos que realizar para continuar con el establecimiento ya de la conexión desde el código, desde mi sitio web con MySQL.